que se basa mucho en concursos, muy reconocido a nivel nacional e internacional, que tienen obras por todo el país. Ellos son Opus. Vamos a estar hablando con uno de sus socios. Esperemos a ver que se conecte. Bueno, aún no se han conectado. Esto hace parte de una serie de entrevistas que estamos haciendo de varios arquitectos para dar más visibilidad a nuestro contenido local, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, con estos momentos pues se complica un poco la conectividad. Un segundo. Bueno, ahí estamos. Entonces, yo, Carlos, Hola Santiago, ¿qué más? bienvenido. Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo va todo? Muy bien, sí, señor. Mucho tráfico, la gente se mueve mucho por estos días de encierro en internet, así que excelente para todos nosotros. Qué bueno, muy bacano. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por estar tan disponibles siempre. Eso es muy chévere. Muchas gracias por todo el contenido que nos aportan. Son uno de los favoritos de nuestros lectores. Entonces, nada, muy bienvenidos. Qué, qué bueno, nos alegra mucho. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Entonces, que sea así de recibido, muy bacano. Claro que sí. Bueno, a todos los que nos están viendo, yo soy Santiago Araya, soy editor de Daily Colombia y bueno, tenemos el gran honor de uno de los fundadores de Opus que nos estará contando un poco más de su historia, su estudio y cómo se está adaptando a este mundo. Entonces vamos a compartir unas imágenes. Un segundo. Eh, Tengo una perrita que es un poco violenta con los que pasan cerca si la oyen. Pido disculpas de antemano. Bueno, entonces Carlos, cuéntanos cómo les ha ido de home office en toda esta adaptabilidad al mundo digital, casi que al 100%. Pues Santiago, la verdad nos ha ido muy bien. ¿Ok? A pesar del tema de todo lo que implica la transformación, pues como del trabajo en este momento. Todo el equipo ha estado con muy buena energía, hemos estado avanzando como con los procesos que tenemos activos y, y digamos que lo que hoy tenemos como recursos, como plataformas, como herramientas digitales también nos ha ayudado mucho. Entonces, por ahora no vamos perdiendo el ritmo, seguimos adelante. Sabemos que hay algunos temas relacionados a los proyectos que sí requieren trabajo de campo que se van a ir frenando, pero digamos el trabajo interno de oficina ha continuado bien. Ok. Estamos innovando pues y como conociendo nuevas herramientas cada vez más, ponemos a prueba cosas, nos vamos compartiendo entre todos qué va sirviendo y qué no, entonces vamos, creo que vamos bien. Ah, bueno. ¿Y qué han dicho el resto de integrantes del equipo? ¿Te han dado algún feedback así de si ha sido desafiante, si ha sido más cómodo o aún no se han atrevido a decirle nada al jefe? No, no, entre todo lo que hemos hablado, nosotros por ejemplo tenemos talleres cada 15 días y en esos talleres en general se ve muy buena actitud. Por supuesto, el dibujar a mano y hay algunas cosas que trabajar sobre una mesa entre todos pues lo hace mucho más fácil o hacer las maquetas. Pero en este momento y también en las etapas en las que están los proyectos que están en curso, vamos muy bien. Que hasta de alguna forma muchos de los temas que teníamos pendientes como de desarrollo de equipo, manejo de servidores a distancia, programas se han activado y en cierto sentido creo que cuando se reactiven las cosas vamos a estar más fortalecidos también. Ok, excelente, excelente. Bueno, cuéntanos un poco entonces de la historia de Opus. Pues Opus es un estudio de paisaje, arquitectura y territorio. Esta frase que tenemos ahí como transformamos a través del diseño es nuestro propósito.
Nos hemos dado cuenta que todo lo que hacemos detrás de cada conversación, detrás de cada dibujo, detrás de cada plano, es buscando transformar, y no solamente transformar espacios o transformar piezas o objetos. En el fondo lo que nos interesa más es transformar relaciones. Las relaciones entre las personas y su contexto, con la naturaleza, con sus instituciones, con sus marcas, y si podemos aportar en esas transformaciones, somos muy felices haciéndolo. Digamos que en ese sentido llevamos 13 años trabajando, este año cumplimos 13 y ha sido un equipo, digamos que en el cual han participado muchas personas, muchos talentos, y parte de lo que vamos a compartir hoy es un resultado de un trabajo en equipo muy grande, de muchas personas, de muchas nacionalidades también que nos han visitado, y estamos muy contentos como de todo este camino que hemos recorrido y esperamos caminar mucho más. Ah, bueno, excelente. ¿Y cuántos tienen en el equipo actualmente? En este momento somos 15. Esa es una imagen que nos tomábamos hoy en videoconferencia de todo el equipo. Faltan como 3 o 4 personas, Ah, ok. pero digamos que hay muy buena energía entre todos. En especial, digamos, somos 3 socios fundadores. Hay 2 asociados, que es Carlos Cano y Santiago López, que son guerreros y que nos han acompañado durante más de 10 años. Y en este momento también nos acompañan Daniel, Melissa, Leire, Mauricio, Pamela, Jennifer, Colín, eh, entre otros. Yo creo que ahí vamos avanzando muy bien. Incluso hasta Doris también nos acompaña. Ah, bueno, qué pena con los que estoy tapando. Echen la culpa a Instagram, no a mí. Bueno, bueno, cuéntenos un poco más de cómo ha sido la dinámica. Eh, de pronto un poco de cómo es su perspectiva como académicos, como profesores, ya que todos son profesores, entonces es evidente que eso lleva un poco al desarrollo de cómo son las cosas en Opus. De una. Digamos que ahí te compartía unas imágenes como en 3 bloques. Una primera parte hablaba como del alma, un poco de esos elementos inmateriales que están detrás de lo que hemos pensado que es Opus. Una segunda es como ese corazón y esa sangre que va detrás de lo que vamos como compartiendo, y una tercera que es como la piel, que son los proyectos. En esta primera parte del alma queríamos como contarles un poco el contexto en el que surgimos, ese contexto de Medellín, de violencia de los 80s, de los 90s, que es una etapa muy difícil, pero que también fue una etapa de resiliencia y que encontró salidas, encontró quien los documentaba y quien hablaba sobre eso. Entonces, digamos que crecimos en una Colombia y en especial en una ciudad. Por ejemplo, en el caso de Medellín, son también memorias de éxito, que nos sirve para enfrentar también la situación que tenemos hoy y que nos muestra que tenemos capacidad de resiliencia muy alta, tan alta que hoy se habla, por ejemplo, de Medellín con su innovación, que va relacionado a todos estos proyectos que se hicieron durante 15 años en diferentes alcaldías y con procesos de continuidad, donde no es porque aquí tengamos lo más tecnológico del mundo, es porque salimos de unos espacios muy profundos de oscuridad, de miedo, y los transformamos a unos espacios de innovación, de esperanza, de cambio. Y digamos que hoy estamos atentos a que todas estas cosas no cambien, o sabemos que van a cambiar, pero también sabemos que hemos recuperado terreno de momentos mucho más bajos. Este otro tema que fue muy importante para nosotros fue la universidad. La UPB fue un espacio también de compartir, de formación, tanto como estudiantes, ahora como profesores, y lo que pudimos también cruzar en los diferentes espacios con otros compañeros docentes y estudiantes es para nosotros muy valioso. Entonces ahí vamos como cruzando elementos. Fue muy interesante porque cuando estábamos estudiando arquitectura estaba por un lado pues la postura de diseñar piezas arquitectónicas, que tal vez es uno de los fuertes en muchas universidades también, pero a nosotros nos tocó un momento donde se habló también de la ciudad, se habló del espacio público, se habló del diseño para la colectividad, para la ciudad. Y esas bibliografías y esos documentos nos ayudaron mucho a trabajar sobre eso. Posteriormente, con la maestría de paisaje también empezamos a entender esta idea de cómo los sistemas naturales se articulan con los sistemas urbanos, cuáles son los niveles de percepción, de interpretación.
Y todos estos elementos de Medellín, de la universidad, de esta mirada sobre el espacio público, el proyecto urbano y el paisaje, pues se han reunido y nos han permitido avanzar. Y fuimos compañeros de la universidad. Cuando terminamos la universidad estaba un poquito en quiebre y Plaza de la Libertad fue el primer proyecto donde participamos haciendo un concurso que no esperábamos ganar, sino plantear ideas, volver a juntarnos, trabajar juntos, y de pronto nos lo ganamos. Y esta foto es cuando logramos terminar la obra, la última placa, y estábamos parados arriba, y realmente mucho de lo que hacemos tiene como el país en el corazón. Entonces fue un momento como de que eso que soñamos, esos temas que veíamos como tan alejados eran posibles. Y fue muy bonito que en el gremio también fue muy bien aceptado eso. Fue como que todos ganamos al momento de nosotros ganar este concurso internacional, y eso llevó como a toda una serie de colectivos y de otras oficinas jóvenes también a seguir adelante. Otra de las prácticas que hemos trabajado muy fuerte son los viajes. Desde que hemos tenido oportunidad hemos tratado de hacer viajes de estudio, a veces en grupo, otras veces individuales. Y es algo que también con el equipo hemos mantenido, y también es una de las recomendaciones para todos los estudiantes que estén en este momento: tengan los viajes de estudio como un elemento presente en la formación, porque uno construye un banco de casos de éxito, un banco de información, de materialidad, de imágenes, de recorridos. Por ejemplo, la Casa de las Canoas fue un viaje que hicimos juntos en Brasil, y recorrimos muchísimas obras, y al final vamos a esta casa que tenemos un espacio, podemos visitarla, y estaba cerrada, pero tocamos y estaba lloviendo, y de pronto nos permiten entrar, y vamos entrando con esta brisa, y vamos entrando a este espacio. Fue el espacio más pequeño tal vez de los que vimos, pero el que fue más profundo y que nos marcó más. Entonces desde ahí hemos empezado a hacer una idea de trabajo colaborativo, de co-creación. Al principio muy desde la violencia del proceso creativo, desde el choque, desde la dialéctica, pero a medida que hemos avanzado también hemos encontrado desde el respeto, desde el diálogo, desde métodos también de diseño como Design Thinking y otras metodologías de trabajo colaborativo. Y entonces aquí hacer maquetas, hacer el dibujo a mano, el rayar en el tablero, todos estos son elementos. Si ustedes van a la oficina nuestra, no va a ser una oficina como pura, pulcra, al contrario, es un taller, es un espacio activo, lleno de papelitos, de marcadores, de mucha información alrededor, como un laboratorio también en proceso, y eso es como parte de la práctica. Y en este proceso también sabemos que el equipo es muy importante, cómo trabajamos en conjunto, y todas las personas que nos han acompañado son para nosotros muy valiosas, y cómo disfrutamos también de momentos, cómo celebramos también los momentos, porque esto también tiene momentos muy duros. Claro, claro. Y el ser equipo nos ayuda mucho, pero también celebrar juntos es muy positivo en esos procesos. Okay. Muy interesante también porque a la par de este Opus, que también lo hemos pensado como un proyecto cultural, como una forma de encontrarnos de una manera creativa, distinta, hemos generado también otros espacios como las charlas de terraza, que son como cada 2 meses nos juntamos, invitamos a alguien no necesariamente relacionado a la disciplina, para que nos cuente temas alrededor de lo que está sucediendo. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos nuestra primera charla de terraza virtual y fue muy buena la asistencia. También hemos hecho club de dibujo, y es que salimos, invitamos por redes y nos salen y nos acompañan, y hacemos espacios, vamos a dibujar un paisaje, un edificio, un espacio, y también es reencontrarnos con otras personas a partir de actividades que no van solamente al desarrollo de proyectos. ¿Estas las gestionan ustedes mismos o las hacen con alguien más? No, las gestionamos nosotros mismos, digamos que las creamos como oportunidades de encontrarnos con el equipo en otros momentos fuera también como de los proyectos normales, pero también aprovechamos esos espacios para que se nutra con otros amigos, compañeros, personas, y ha sido muy interesante porque sin tener un propósito de que esto sea algo que esté como fuerte, sino más como un soporte de conversación, ha sido muy interesante porque siempre nos ha acompañado muy diversas personas. Okay. Los talleres, las reuniones, como te contaba, hay reuniones por proyecto, reuniones por directores, reuniones con coordinadores, reuniones de coordinadores con su equipo,
digamos, todas estas diversas líneas de comunicación o salir a las obras y visitarlas, cómo va el proceso creativo, qué hemos aprendido de la construcción, cómo esto se puede también compartir con otros de otros equipos dentro de Opus. También son de esas prácticas o son parte de este alma que queremos contar como en primera instancia. Personas, amigos que nos han acompañado, muchos que hoy ya tienen sus oficinas, muchos que hoy están haciendo muy buenos proyectos en otros lados, muchos que están viviendo en otros países. Nos alegra realmente que esto sea también como un río de talento que va acompañando y pasando. Estos cinco, por ejemplo, para nosotros es como el primer anillo y es el grupo de Manuel Jaén a la derecha, Santiago López, Betan, Carlos Betancur al centro, Carlos Cano a la izquierda y yo acompañando a la izquierda. Es como el grupo núcleo, sobre ese grupo núcleo vamos distribuyendo acciones a todo el resto del equipo que también con todo el cariño y toda la energía nos acompaña siempre. Oye, te quería hacer una pregunta ahora que mostrabas, porque has enfatizado mucho en el trabajo en equipo y cómo se nutre a través de otras personas, de otros equipos también que van en paralelo con ustedes, teniendo en cuenta que esta situación nos está aislando un poco y que nuestra carrera, bueno, para los que se están conectando, tenemos a Carlos Montoya de Opus, uno de los fundadores. Yo soy Santiago Araya, editor de Act Daily, y estamos conversando un poco de la trayectoria de esta oficina paisa. Cuéntanos un poco también cómo es su visión, o si han estado tan abrumados de tanto trabajo, que es completamente entendible, que aún todavía están en la adaptabilidad. No sé, te pregunto a ver qué visión tienen para el trabajo en equipo, porque hay mucha cosa de campo, ¿verdad? Hay mucha cosa que no se puede hacer detrás de una cámara y a través de medios digitales. ¿Qué visión tienen al respecto de esto? Sí, los procesos de obra, por ejemplo, en este momento están parados, las construcciones que están en proceso están paradas. Los proyectos que estaban iniciando han estado en pausa porque digamos, los clientes estaban decidiendo continuar o no, pero los proyectos que ya iban en fases intermedias, donde ya hay unas claridades hacia dónde vamos, donde ya hay algunos estudios y todavía no se ha iniciado obra, esos intermedios son como en los barcos que estamos navegando sobre esta realidad. Entonces ahí estamos muy concentrados y vamos adelante con eso. Sabemos que tenemos que generar más elementos para el segundo semestre, para el final del primer semestre, pero también sabemos que esta situación nos va a cambiar la realidad a todos y estamos esperando también cómo van a ser las medidas para empezar a ajustarnos. Por ahora vamos viendo que el teletrabajo se va volviendo una buena estrategia también de continuar. Ok, te lo preguntaba porque un poco saliéndonos de la historia del taller, del estudio, porque hay muchos de nuestros lectores y de la audiencia aquí presentes, que muchos son seguidores de ustedes bien fieles, están en las mismas, ¿sabes? Y muchos estamos en la incertidumbre de qué irá a pasar. Nosotros internamente en ArcDaily nos constantemente estamos evolucionando y adaptándonos de acuerdo a lo que deparan el mundo de la construcción y la arquitectura. Entonces, bueno, muchas gracias por compartir. Y yo ahí también te diría, en este momento lo que necesitamos es resistir. Okay. ¿Cierto? Nosotros como arquitectos somos un eslabón muy frágil dentro del sector de la construcción. Okay. Y digamos esa fragilidad también nos da posibilidad de ser más ligeros. Pero entonces en esa ligereza tenemos que resistir, tenemos que pensar en tomar las decisiones que de pronto nos tocaría tomar en 3, 4 meses, ojalá tomarlas desde ya, para poder ser livianos y poder ser flexibles y adaptarnos a los cambios que vienen. Ok, buenísimo. Dentro de esta historia pues también son las herramientas, lo que te contaba de rayar en el tablero, de hacer mapas mentales, de todo el dibujo a mano, las maquetas, los modelos, igual que es muy común para todas las oficinas, pero para nosotros es muy importante que estos trabajos y este proceso se evidencie. Claro. Otro campo que ha sido muy importante para nosotros y que va muy relacionado a los concursos. En general nos ha ido bien haciendo concursos, digamos que en promedio de 3 o 4 que hacemos al año, 1 o 2 hemos salido favorecidos y eso también habla de unos intereses de construir método para presentar concursos. Esto por ejemplo es una imagen de una plancha, entonces cómo se construye el relato
cómo se construye la idea, el título, los esquemas, los conceptos, dónde va la jerarquía dentro de la imagen, dónde van los párrafos, los textos que van acompañando. Todo esto es como construir una película de alguna forma, hacer las planchas de un concurso o las diapositivas de un concurso. No solamente es diseñar el proyecto, también es diseñar cómo lo vamos a comunicar, dónde vamos a poner más fuerza. Y creo que eso es un ejercicio como deportista, de alto riesgo también, como de alta intensidad, porque también da muy duro cuando se pierde un concurso y todos lo hemos vivido. Y ese volverse a levantar es como el deportista que perdió los Olímpicos, pero vuelve y entrena para los Olímpicos siguiente y pone a prueba otras cosas y empieza a cambiar. Entonces, el ejercicio de los concursos, cuando está bajo un marco de realidad, donde también no es una explotación de las firmas a que se quiebren haciéndolo, sino también bajo un marco de realidad de la capacidad que tenemos las oficinas, son muy interesantes porque ahí se lanzan muchas ideas que así no se realicen ahí, empiezan a construir otro banco interno de ideas que después puede ser nutrido en otros proyectos. Sí, justo te iba a preguntar, bueno, su identidad es muy concursera y son reconocidos. Si uno le pregunta a los estudiantes, que es uno de los públicos que más tratamos de atender y escuchar, con ustedes o Taller Architects, Taller 301, Plan B, hay varias oficinas que se caracterizan por esto y ustedes son una de ellas. Cuéntenos por qué han decidido tomar este camino o en qué momento fue que dijeron, mira, vamos a dedicarnos a esto. Pues mira, nosotros cuando arrancamos en ese momento los tres no teníamos como unas relaciones sociales o algo que nos dijera arranque haciendo algún proyecto. Y fuimos afortunados que estábamos en ese momento de transformación de la ciudad donde también con mucha más fuerza que ahora se lanzaban concursos públicos. Eso le dio acceso a muchas firmas jóvenes en su momento y entonces para nosotros fue el canal de acceso a muchos proyectos. Por lo tanto, los primeros 5 o 6 años nos dedicamos muy fuerte a hacer concursos públicos. Fue muy interesante porque además ganamos concursos públicos que requerían mucho tiempo para construirse. Y entonces nuestro portafolio, las fotos reales, vinimos a tener fotos reales en nuestro portafolio a los 5 años. Entonces siempre era como renders, imágenes, vamos, el proceso, vamos, otro concurso, Apenas a los 5 años que empezamos a poder tener fotos reales de los proyectos y eso también nos demostró algo que no había quedado tan claro en la enseñanza y es que los procesos de diseño, de arquitectura y mucho más de paisaje son de escalas de tiempo muy lentas, de muchas personas, de muchas etapas y parte del proceso de crecimiento fue entender esos procesos. Ya después de 5 o 6 años y ya empezar a tener un portafolio, tuvimos oportunidad de empezar a diversificar para no depender solamente de los concursos. Entonces ahí ya empezaron otras actividades con sector privado que han ido avanzando y que hoy nos permiten tener una mayor diversidad de clientes. Dentro de esas está que ustedes manejan una escala de territorio muy potente como aquí en esta imagen. ¿Esto hace parte de ese camino en paralelo? Sí, nosotros tenemos, digamos, 3 líneas: paisaje, arquitectura y territorio. Las 3 están muy integradas. Digamos, con el proyecto de arquitectura tenemos una mirada muy desde el paisaje y casi siempre nuestras obras son difíciles de tomarle foto porque su relación con el exterior, su recorrido, sus aperturas, todo esto hace que a veces para la concepción tradicional de una pieza muy pura de arquitectura no sea fácil de entender. Y muchas veces nos han dicho, nos gusta cuando llega gente a visitarnos de otros países, nos dice, es muy buena, pero es muy rara porque no logro encasillarla dentro de alguna escuela o dentro de alguna línea. Pero yo creo que hay un enfoque que va a ser desde el paisaje. Ya lo otro es la disciplina de paisaje. Entonces ahí es como esa integración de diseño urbano y de todo el tema de los sistemas naturales. Y ahí está un trabajo de espacios públicos, de áreas abiertas, de planes maestros, donde hemos trabajado que se cruza con estas imágenes del corredor verde. Y también el tema de territorio van dos miradas, es cómo podemos mirar las escalas amplias, el territorio amplio, pero también el territorio es mirando desde los datos, desde la información,
Ok. y cómo desde la línea de territorio podemos formular acciones para proyectos tanto de arquitectura como de paisaje. Todos los proyectos desde esas tres líneas van muy en la conversación y digamos, somos un equipo pequeño, pero hay un equipo de redes de profesionales interdisciplinarios que nos han acompañado en muchos proyectos y que ha sido muy valiosa la participación. Entonces, este tipo de conversaciones, nosotros más que hacer en caja negra, hablamos de hacer un proceso de diseño en caja abierta, donde no solamente es la participación con otros profesionales, con parte del equipo interno, sino también con el cliente, y esas conversaciones son para nosotros clave. Qué bacán. En esa construcción de conceptos, y es algo que para nosotros, más que la forma como forma, es como la forma responde a una idea de concepto, a una idea potente, está esa construcción de los documentos que hablen de la idea. Entonces los esquemas son en ese sentido la herramienta más potente para comunicar las ideas. Y muchas veces, si el esquema explica el proyecto, ya lo otro es elementos técnicos, datos, información, pero con una buena idea, un buen esquema, sentimos que es muy potente la Claro. comunicación. Sí, es muy fácil de entender cuando ustedes explican en cualquier charla. Recuerdo Betan en la Bienal del Espacio Público, se explicó uno de sus primeros proyectos, que ahorita más adelante lo veremos, de cómo mimifican cómo la inteligencia indígena jugaba con el territorio para, para que no los afectaran las inundaciones, y era toda Ujú. base de esquemas y fotografías. Era muy chévere, eso es un comentario. Así, Es muy así fácil es. de entender, ¿sabes? Y le invertimos mucho tiempo y cada vez vamos viendo que las habilidades en general del gremio son muy buenas para producir este tipo de esquemas. Ok, excelente. Y representaciones de tanto de imágenes, de planos, Sí, cómo representar procesos. Otro tema que ha sido muy interesante que son las asociaciones, ¿cierto? ok, Además, no es Opus solo trabajando, en muchos proyectos hemos estado asociados con arquitectos, con otras oficinas, y esto para nosotros es muy valioso porque precisamente como somos los arquitectos, somos una pieza muy frágil dentro del sector de la construcción. Para precisamente tener potencia, las alianzas son muy importantes, la colaboración es muy importante. Y hoy temas como Revit, temas como Google, todas estas plataformas como Monday, todo esto nos permite con más facilidad no solamente trabajar en teletrabajo en nuestras oficinas, sino también trabajar colaborativamente con otras oficinas. oye, esto me levanta una pregunta que te tenía, y es un poco para orientar, o bueno, tratar de orientar a lo que estamos apuntando en un futuro de pronto cercano y a mediano plazo, que es cómo gestionan ustedes tantas obras, porque tienen proyectos en más de 16 ciudades. ¿Cómo hacen para gestionar esto? ¿Usan equipos locales o envían a alguien de su equipo? ¿Cómo hacen eso? De lo que puedan compartirnos, claro. Sí, no, en general somos muy flexibles y tratamos siempre de apoyarnos con personas y profesionales en los distintos lugares donde trabajamos. Ok, Eh, y nuestra llegada a los diferentes lugares es una llegada desde la observación, desde la escucha. ok. No vamos con la idea de imponer, como que también a veces hemos sentido que hay esa prevención cuando se dice que es una oficina de Medellín. Al contrario, hemos tratado de borrar un poco eso y decir, cuéntenos, y porque nos interesa es potenciar los elementos positivos y tratar de resolver los elementos, las necesidades que se tengan de cada uno de los lugares. En ese sentido, las conversaciones, la observación son muy valiosas y el trabajar también con gente de otros lugares ha sido fundamental. Ok, perfecto. Procesos de obra, o sea, de la obra también se aprende. Nosotros sabemos que, y en ese sentido también el trabajo desde las coordinaciones, desde la dirección de proyectos se vuelve muy importante. Hola, hola.
Sí, qué pena, se cayó el internet aquí en la capital. Bueno, cuéntanos un poco más de las publicaciones que han tenido, porque han sido muy reconocidos. El trabajo de Monpós, que era el que les mencionaba, que Betan presentó en la Bienal del Espacio Público, es uno de los tantos que han sido reconocidos en medios convencionales y arquitectónicos, porque tiene un impacto que va más allá de solo el entendimiento arquitectónico, ¿no? Claro que sí, como entramos haciendo concursos principalmente de proyectos públicos, estos proyectos públicos han sido de alto impacto y por lo tanto han estado en un debate en los medios y estar preparados a cómo responder a estas situaciones, qué tanto se responde, qué tanto se puede generar nuevos vínculos, ha sido también parte del aprendizaje y cómo acompañamos a los promotores o a los clientes en el proceso ha sido también una de las enseñanzas que, por ejemplo, en las escuelas a veces no se habla de eso. ¿Cómo debe ser la respuesta del arquitecto ante un debate en un medio? Sobre todo en medios masivos, que es donde tal vez más nos hemos movido. Y Claro. finalmente, dentro de esta alma está la docencia. Ese grupo núcleo, estamos siempre compartiendo clases, compartiendo con estudiantes. Nos hemos movido en diferentes talleres, en diferentes universidades y, y sabemos que eso es una alimentación constante también, estar en nuevos diálogos, trayendo nuevas ideas. Es un trabajo en paralelo que es muy valioso y que en el caso, por ejemplo, de la bolivariana, para nosotros ha sido muy importante. Oye, respecto a eso tengo una pregunta también, como es que es imposible no salirnos del tema coyuntural de ahorita, ¿no? Claro, claro. ¿Crees que la academia va a cambiar? ¿O cómo ves que esté respondiendo la academia ante todo esto? Yo he recibido comentarios súper positivos más de los que enseñan, que tenían un poco de miedo de que fueran a responder los alumnos, ya que es una carrera muy presencial. Todos hemos sufrido el tener que ir tarde, dedos cortados, sin comida, sin horas de sueño. ¿Cómo ves, cómo has visto esto y hacia dónde crees que podría apuntar la academia arquitectónica? La experiencia que hemos tenido estas semanas con los estudiantes también ha sido positiva. En especial hemos visto cómo se han acelerado procesos de manejos de proyecto a nivel tridimensional, cómo de pronto empiezan a coger más fuerza los videos, los GIFs, las modelaciones, las visualizaciones virtuales. Todo esto son otros elementos, otras herramientas que teníamos atrás, pero que de pronto pasan a estar adelante y empiezan a compartir esos espacios. También hemos pedido, hagan maquetas en sus casas y nos las muestran y prueben, porque la experimentación de la maqueta, el dibujo a mano no se puede perder, pero se empieza a complementar con otros medios de representación que estaban ahí al lado, pero que hoy empiezan a coger también más fuerza. ¿Tú crees que juegan? Yo soy un gran apasionado de las maquetas, me encantan, es mi hobby, digamos, que se perdura desde la academia por muchos dedos que me haya cortado. ¿Tú crees que estas nuevas herramientas digitales se van a complementar de eso o tarde o temprano van a erradicar la parte más artesanal, más manual? No, yo creo que deben continuar porque una maqueta es un proceso para tomar decisiones, Ok. no es una maqueta para finalmente materializar lo que ya diseñé. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso lo que siempre buscamos es que ojalá no se hagan maquetas cortadas a láser, sino que sea la maqueta que permita que modifique este ángulo, este muro lo dejo caer, esta columna nueva, que yo pueda manipular la maqueta es muy importante. Cuando mando a cortar piezas y ya las traigo y simplemente hago un ensamble, ya Claro. ahí no hay un proceso creativo, hay un proceso de edición, de fabricación de algo que ya fue creativo previamente, pero la maqueta como proceso creativo es fundamental, así como el dibujo a mano alzada. Genial, genial. Bueno, Como, cuéntanos. como un segundo bloque está estos intereses, este conocimiento estratégico que queríamos compartir un poquito. Para nosotros ha sido muy importante que los proyectos siempre compartan elementos de diseño participativo, diseño con la naturaleza y diseño técnico integrado. Entonces ahí trajimos algunas imágenes que hablan un poco de estas ideas, como no importando el proyecto, si es una casa, un colegio, un espacio público, buscamos generar espacios de encuentro, de conversación. Vamos construyendo metodologías, en otros momentos son foros,
y ha sido muy interesante porque, por ejemplo, en este proceso, Esteban Yepes, un amigo nuestro y comunicador, ha sido también uno de los apoyos y asociado importante para desarrollar todos estos elementos. Entonces hoy hacemos un proyecto y miramos, vení, cuáles son los actores de este proyecto, desde lo público, desde lo privado, desde lo académico, desde los medios, desde las organizaciones, porque precisamente esas son las relaciones que se empiezan a transformar con el proyecto. Si no hacemos un levantamiento de actores, en qué situación están, después no podemos verificar cuáles fueron las transformaciones de esas relaciones. Ok, claro. A veces, digamos, los promotores o los clientes ven esto como un elemento fundamental y cada vez desde marcos de desarrollo sostenible y de políticas públicas se ve más importante. Pero uno sabe que todavía hay que hacer mucha pedagogía porque para muchos clientes, aún en el sector público, hacer estos ejercicios se ve con miedo cuando antes lo que hacen es mitigar muchos de los riesgos asociados. Y esos ejercicios sociales va muy relacionado a cómo lo graficamos, cómo expresamos los elementos sociales que se van encontrando en los lugares, sobre los valores, sobre las prácticas, sobre las tradiciones y sabemos que podemos hacer estudios técnicos que nos digan dónde están las inundaciones cada tanto, pero también una comunicación nos ahorra mucho tiempo y podemos mapear eso en los mapas, gráficos, planos, cartografías, líneas de tiempo. Toda esta información, estas entrevistas, todas estas metodologías de conversación, buscamos siempre representarlas también para que hagan parte del proceso. Okay. Eso también ha sido una de las claves para llegar a diferentes lugares, ¿cierto? Y tratar de trabajar desde las realidades de cada lugar, desde esa observación, desde esa escucha, desde esa conversación, cómo hacemos ejercicios que entonces nosotros al final somos un canal de recoger ideas, de recoger opiniones, preguntas sobre los lugares que llevamos todos y los vamos materializando. Al final es como acompañar al cliente o al usuario o al habitante en esos procesos y que ellos se sientan partícipes. Y lo positivo de esto, por ejemplo, en el caso de Mompox, es que al final el empoderamiento es mayor en el proyecto, porque ellos saben que yo estuve ahí, yo participé en ese proyecto, yo di esta idea, yo eché pala, ¿cierto? Y eso para nosotros ha mostrado que también cuando nosotros como estamos en una fracción de todo el proceso, cuando ya llega el proceso constructivo, pues ya la gente tiene un empoderamiento que le permite decir, hey, ¿qué pasa con esto? Qué bacano que van a hacer esto. Y después en la operación también, porque ya ellos saben cómo usar el espacio. Por ejemplo, en MOVA, el Centro de Innovación del Maestro, la Alcaldía y Parque Explora en Medellín nos dijeron, bueno, necesitamos un espacio para el maestro. Y en conjunto con Parque Explora se realizaron muchos talleres para ver cuál era el programa y las actividades que debería tener un centro de innovación para el maestro. Y estos ejercicios fueron muy positivos desde esa construcción de programa, no solamente de espacio, también de programa. Ok, qué bacán. Un segundo tema que es diseño con la naturaleza. Nos hemos preocupado mucho por reconstruir vínculos con la naturaleza. Sabemos que hemos cometido muchos errores por tratar de tomar una posición dominante sobre la naturaleza y la situación de hoy nos muestra que finalmente la naturaleza es quien gana. Por lo tanto, estas miradas desde el diseño con la naturaleza son muy importantes para, en vez de retener, disipar, en vez de frenar, balancear y armonizar en términos generales nuestros proyectos, nuestras relaciones con el medio natural. Súper. Por ejemplo, muchas veces en las escuelas de arquitectura miramos la ciudad desde el tejido tradicional, pero no miramos qué había antes de ese tejido tradicional y debajo de eso hay un paisaje natural. Y cuando digo paisaje natural es una naturaleza con un sentido cultural y de esa forma lo que era ese río, lo que era ese valle, lo que era esa montaña, fueron parte de las decisiones de por qué nos quedamos ahí. En este caso, por ejemplo, en La Carlota, este es el aeropuerto de La Carlota, un aeropuerto grande que tiene canalizada al lado izquierdo el río Guaire, y para nosotros fue una oportunidad de hagamos un ejercicio de vincular nuevamente con la naturaleza, con el río. Y lo que hicimos fue llevar el río al interior del parque, transformamos el aeropuerto en un gran parque y el río hace parte de un eje
porque así como los epidemiólogos han dicho muchas cosas y hoy están sucediendo, desde el cambio climático se han dicho muchas cosas y tenemos que prepararnos de la misma forma. Okay. Este, por ejemplo, es un ejercicio en Mompox, como el espacio público en el Parque Santander, que es un tramo que esperamos que se realice en este periodo de presidencia, se construya, cómo el parque se transforma en épocas de sequía y en otros momentos se inunda ese borde y recrea esta relación dinámica con el río, con el agua, con las dinámicas del agua. Estamos acostumbrados a que hay un muro que divide el agua o la naturaleza y nosotros estamos a este otro lado, pero pueden haber formas como esta que realizamos un pequeño esquema, y es que en algún momento el río puede inundar estos espacios y la pasarela flota y ese espacio público cambia según el espacio, según las dinámicas y los momentos del tiempo del año. ¿Esto es un poco lo que hicieron también en Mompox o me equivoco? Este es el Mompox, así es, y fue este elemento que nos sirve de referencia para lo que va a ser el segundo tramo de Mompox, y es cómo hacer diseños no conteniendo la inundación, sino haciendo que la inundación sea parte de ese paisaje cambiante del espacio. Ah, ok, genial, genial. Y finalmente el diseño integrado, digamos que desde todos los niveles, todos los que trabajan en Opus son diseñadores, todos vamos diseñando desde diferentes momentos, participando en las conversaciones, y eso digamos que nutre mucho la conversación y es parte de lo que yo creo que nos da también fuerza para trabajar de forma dinámica. Esto, por ejemplo, es un proceso de ideación de un proyecto donde, basado en metodologías de design thinking, se generan empatía, se identifican y se definen criterios, pasamos a procesos de ideación y sobre esos procesos de ideación empezamos a agrupar. Entonces ya no es mi idea la que debe ganar, sino estas tres ideas que tienen esto en común y por aquí de pronto coge más fuerza. Y ahí ya colectivamente vamos resolviendo temas de trabajo y de alguna forma miramos mucho más 360 grados el problema. Y esto con la integración de otros profesionales, tanto desde plataformas BIM como de otros profesionales sociales, ambientales, que hacen parte de toda la integración de los proyectos. Ok. Aquí ya creo que vamos a pasar a la parte de proyectos. Entonces, pues sí, veremos un poco ya aplicado todo esto, tengo entendido, ¿verdad? Ya después de contar esta historia tan interesante y fácil de relacionar, más humana, que simplemente cayeron del cielo por dinastías arquitectónicas. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito más de sus proyectos. Sí, hablamos un poquito del alma, después como ese corazón con esta sangre de paisaje, naturaleza, social, y ahorita un poco esta piel, y es lo que se ve, que son los proyectos. Plaza de la Libertad fue el primer proyecto, para nosotros fue como arrancar con una catedral, ¿cierto? Y eso de alguna forma fue un golpe importante en nuestras vidas, nos abrió muchas puertas, transformó un poco la línea que cada uno tenía planteada para su recorrido profesional, y en ese momento decidimos, venga, no hagamos esto separado. No es que hagamos esto y nos separamos, no, aprovechemos esto para entrar a un espacio nuevo juntos y hagamos que este proyecto que es tan grande nos dé el impulso para hacer un proyecto mucho más grande que llamamos Opus, y así fue. Entonces durante un año y medio trabajamos en el diseño de Plaza de la Libertad y en las noches nos reuníamos a pensar y a conversar sobre qué hacer de ese otro proyecto que llamábamos Opus. Y fue muy bonito porque entonces planteamos ese proyecto, lo pensamos a 60 años y cada proyecto que ha surgido después de Plaza de la Libertad es como un párrafo más que se escribe en ese libro Opus. Esta es otra imagen de la Plaza Barranquilla, Plaza San Nicolás en el Centro Histórico de Barranquilla. Fueron 5 plazas también por un concurso público donde tuvimos oportunidad también de realizar las 5 plazas. Aquí fue un sistema de proyectos de elementos asociados al río, al agua, a los caños, poco recreando la idea de esa ciudad que se fue alejando del río cuando de ahí nació y cómo estos elementos vuelven como a alcanzarla. Entonces la banca canoa, los planchones como espacios de cultura, estas cubiertas de hidroaviones que encontramos y que aquí reinterpretamos en estas pérgolas, fueron para nosotros cómo esos elementos culturales del río vuelven a llegar al espacio público del Centro Histórico de Barranquilla para reconectarlo con su historia. En Plaza de la Libertad había otra idea en el edificio anterior y era
cómo debería ser un edificio de oficinas en el trópico, porque es que la imagen del edificio de oficinas en vidrio no aplica para el trópico. Entonces aquí, Claro. ¿cómo debería ser eso? ¿Cómo debería ser su piel? ¿Cómo debería ser el espacio público y los diferentes niveles que articulen los diferentes niveles que existen en el área del proyecto? ¿Y cómo hacer de un edificio que hable también de los elementos arquitectónicos de la ciudad de Medellín, como los puentes, las terrazas, los balcones, los patios? Todos esos elementos los tiene un edificio de oficina, que además esa piel hace que hacia el norte y hacia el sur sea mucho más abierto, mientras que hacia el oriente y el occidente es mucho más denso. Entonces, una piel que también ayuda a disminuir el consumo de energía al interior y que de alguna forma, con esta intención de reconectar con la naturaleza, habla de dos cortezas de dos grandes árboles que también están ahí como un mensaje a la ciudad, como de conectándose otra vez con la naturaleza. Qué bacano. Esas ideas de doble piel, de Velos, también siguió en el proyecto de Uninorte, donde en el edificio multipropósito en la Universidad del Norte, donde aquí también uno de los elementos clave es esta piel que habla de lo artesanal, pero también habla de lo industrial, habla de la tecnología, de la innovación y de las escuelas que existen en la universidad, y cómo esto podía hablar también de un tejido muy artesanal dentro de una estructura muy técnica, y eso fue yo creo que otro de los éxitos, con un gesto también de un primer piso, con un museo que se articula a todo el recorrido, la captura de agua para aprovecharla de los aires acondicionados, para aprovecharla dentro del proyecto. Aquí habían unas ideas de sostenibilidad que fueron muy fuertes y que inicialmente fueron intuitivas en Plaza de la Libertad y que tuvieron continuidad aquí, sobre todo en el manejo de la piel. Okay. Mompox, que es, digamos, otro de los proyectos, este muro es la Albarrada. El proyecto era revitalizar la Albarrada, y es muy interesante porque este proyecto, si uno ve, pareciera que no pasa nada, que no pasó nada, pero precisamente yo creo que ese es su gran logro. Como lo que hicimos fue darle valor y resaltar el patrimonio arquitectónico y el patrimonio natural de Mompox y de toda su ciénaga. Y en ese sentido, parte del empoderamiento y de los valores que hoy existen y que han dado como los reconocimientos en muchos lugares va con esa capacidad tranquila, sutil, de respeto con un entorno que es patrimonio de la humanidad. Okay. El auditorio de la enseñanza también fue un concurso muy interesante, había un patio donde las niñas hacían recreo y los promotores nos dicen, es para hacer el edificio ahí en ese patio. Para nosotros fue como, no, conservemos el patio. Entonces lo que hicimos fue levantamos el auditorio y el auditorio se volvió como una casa en el árbol, y las niñas siguen haciendo el recreo arriba, y arriba hay un auditorio que se recorre como entre el follaje, entre el paisaje, y que son estos espacios abiertos donde uno no sabe si entró ya o no ha acabado de entrar, y sigue recorriendo y ya después entra al auditorio y resulta que el auditorio también está abierto, que es la imagen que sigue. Ah, bien. Ah, bueno. No quedó. Exacto, pero dentro del auditorio también hay otro gran ventanal que relaciona con la vegetación, y eso para nosotros también, entonces como que al final iba entrando, pero terminé saliendo, ¿cierto? Okay. Y por eso te decíamos que mucho de la arquitectura nuestra tiene ese enfoque desde el paisaje, pero también porque estamos en el trópico, porque podemos tomar esas decisiones, y parte de un continuo del espacio y de la naturaleza y social podemos llevarlo a los proyectos. Okay. Este proyecto también fue muy importante porque en ese año 5 o año 6, cuando ya teníamos un portafolio, pues dijimos, empecemos a hacer otros proyectos en otras líneas. Hicimos el Lote 32, un primer proyecto de vivienda. Fue muy interesante porque nos costó mucho la curva de aprendizaje, cómo trabajaba el sector inmobiliario, que es totalmente distinto al sector público. Fueron 2 años donde logramos entenderlo, hicimos un proyecto muy valioso y que fue reconocido con mención en la Bienal Colombiana de Arquitectura. Aquí los puentes también hacen parte de cómo se encuentran los vecinos, conformamos un patio que rodea un pequeño árbol que existía. Entonces, más que hacer una torre tradicional, hicimos fue un espacio, un edificio bajito que rodea un árbol conectado por puentes, una escala muy distinta a lo que normalmente se hace en el sector de edificios y torres. Sí, bastante.
En La Carlota, lo que les comentaba anteriormente, este proyecto que se quedó en concurso, digamos, organizado por grupos académicos y sociales en Caracas, Venezuela, y para nosotros fue valiosísimo todas las discusiones, un concurso a doble ronda, obtuvimos el primer puesto, y aquí son estos gestos que te comentaba que van a ser cada vez más necesarios para realizar sus dinámicas, zonas de Ok. inundación, de regulación, de mitigación. Aquí en el Corredor Verde de Cali también fue otra oportunidad lindísima, otro concurso que realizamos en conjunto con Espacio Colectivo, donde son 17 kilómetros de una línea férrea que hoy de alguna forma separa el oriente y el occidente de Cali, que además son dos niveles sociales distintos. Entonces, ¿cómo hacer que esa línea férrea se transforme en un espacio público que vincula la ciudad y la cose oriente-occidente y además permite ser una conexión de transporte liviano, de espacios públicos, recreativos, culturales, con nuevas edificaciones, con nuevas operaciones urbanas en su entorno? Ahí hay una carta de navegación muy importante para la alcaldía de Cali, que no se continuó la alcaldía pasada, pero que esperamos que en esta alcaldía se reactive. Ok, ahora, bueno, para los que se están uniendo ahorita o que llegaron hace poco, estamos con Opus desde Act Daily. Yo soy Santiago Araya, editor de contenido aquí destinado para nuestro territorio nacional en Colombia. Y nos ha estado contando un poco la historia de cómo se desarrolla la dinámica de estudio en su taller. Muy poco convencional para tiempos antiguos y creo que ha marcado una diferencia en las generaciones antepasadas y cómo va a marcar un nuevo legado, digamos. Y ahora vamos a saltar, llevamos un poco la escala de espacio público, concurso, edificios de gran envergadura y ahora vamos a tocar que también, digamos, el portafolio llega a otras escalas, ¿verdad? Como aquí lo vemos. Sí, ha sido muy interesante porque a medida que hemos concentrado energías para desarrollar estos proyectos, nos han llegado solicitudes de hacer otros proyectos que para nosotros son muy valiosos y que sabemos que detrás de eso podemos desarrollar no solo unas relaciones también con los clientes, sino también unas relaciones de proyecto distintas. Por ejemplo, está la Casa Gozu, que para nosotros fue, digamos, de las diferentes casas que hemos realizado y que están en proceso, esta es una de las que ha tenido como más difusión. Y partes de, y si se dan cuenta, también hay una aproximación desde el paisaje. Toda esta cubierta plegada y verde, lo que busca es hacer eco de esas líneas, de esas siluetas de las montañas al fondo y tratar de reconstruir la montaña que cuando el dueño compró el lote, pues ya estaba cortada, ¿cierto? Entonces, casi que la casa lo que hace es este gesto de recomponer otra vez la ladera, haciendo eco de esas siluetas del fondo y genera dos cuerpos para hacer un patio de entrada, después un lugar de este punto como un invernadero donde uno entra al área social o al área privada, que es el que estamos viendo a la izquierda, y al fondo a la derecha un patio privado íntimo. Entonces es muy bonito porque hacia la derecha tenemos un paisaje abierto hacia el cañón y hacia el valle, y hacia el lado izquierdo tenemos una relación hacia un bosque cercano, nativo, que habla más de la intimidad y de la relación con las habitaciones y de las zonas privadas. Esta casa la hemos incluido en una serie de artículos donde hacemos una curaduría con algún hilo conductor de distintas obras publicadas que tenemos y esta la hemos incluido por su carácter de materialidad muy explícita, ¿verdad? He visto que hay varios proyectos en Medellín que suelen, o en las cercanías, digamos, de Medellín que suelen imitar eso. ¿Cuál es la intención de ustedes de revivir la materialidad tan bruta, desde el acero hasta la piedra, la madera, etcétera? Sí, aquí por ejemplo trabajamos también en colaboración con María Paula Zuluaga y ella fue también muy importante para ese desarrollo, porque aquí, digamos, no era que se quería algo totalmente puro y acabado, eh, sino desde esta idea de reconstrucción de la montaña, de tener elementos naturales que hablen como de esa relación también con el paisaje. Entonces apareció lo rústico como una vía de manejar materiales de una forma contemporánea, pero expresando mucho lo rústico del material. Y creemos que parte ha sido un éxito y ha generado también como que a otros clientes les interese también esta línea o este lenguaje.
Sí, sí, sí. Sí, causa mucha curiosidad y nos levanta muchas preguntas, por eso te lo preguntaba. Gracias. Ahora seguimos con un poco cambio de programa. Bastante. Este proyecto es Nova, fue también otro concurso privado donde Celsia, que es la empresa de energía, tenía ya una bodega, un gran hangar de desarrollo técnico y que quería generar un nuevo envolvente para fortalecer su imagen y su marca. Sacan este concurso y cómo hacer de este envolvente no solamente una piel, sino con un espesor que habla, un espesor que configura sombras, que se relaciona con el follaje de los árboles del entorno y hace en estas columnas muy livianas para una gran pérdida muy potente y ha sido muy bien reconocido también. Lo valoramos mucho las decisiones y el acompañamiento con Concreto y Celsia en este proyecto para desarrollar con la calidad. Muchos proyectos. Aquí ya cambia un poco más a ser algo un poco más tectónico, pero sigue habiendo la característica, ¿verdad? Así es, sí, el tema de velos, o sea, no nos interesan los límites definidos, sino los límites difusos. Y nos interesa más el traslape, y nos interesa más el que se ve, el entrever, y mucha de nuestra. En este proyecto, aquí hay otra piel distinta, también es otra, si uno mira en sección, también sería otra franja, un espesor, y aquí era si nosotros tradicionalmente en la ciudad de Medellín hemos tenido casas con balcones y la cultura aprovecha y disfruta los balcones, porque entonces los edificios que se hacen inmobiliariamente tradicionales no tienen tantos balcones, sino que son ventanas y todo pequeño. Claro, hay unos temas económicos detrás, pero logramos en este proyecto darle la vuelta y decir, venga, en los balcones, hagamos de estos paisajes, de este, cómo lo aproveche cada vivienda en su interior sea distinto. Y lo interesante fue que esto, que fue una idea desde la arquitectura, se vuelve también una idea inmobiliaria y para el cliente fue muy interesante porque entonces ya lo que parecía una carga se vuelve un valor que comercialmente le dio más viabilidad al proyecto. ¿Esto lo está emplazado en tierra caliente o templada? Aquí en Medellín, Ah, pues claro, no, es en Bogotá sería muy viable. así Ustedes es. tienen esa pequeña bendición. Este es el templo en Bucaramanga. La Universidad Pontificia Bolivariana nos invitó a hacer el plan maestro de ampliación de la UP de Bucaramanga y unos años después nos invitan a diseñar uno de los edificios que habíamos formulado como más singulares, que es el templo. Este templo es muy interesante porque entonces responde a esa ubicación, responde a como a la entrada y al interior jugamos con varios elementos, como desde el interior hay una idea de capilla, pero al momento de entrar se asciende la cubierta, se va hablando como de tipo gran bóveda y remata en un bosque donde se abre, aquí sucede lo mismo. Hay momentos donde el fondo se abre y uno encuentra el guadual detrás, en otro momento se puede cerrar y esa relación con la naturaleza también desde este espacio sagrado nos parecía muy importante, que estuviera vinculada también la naturaleza en ese espacio. Este otro proyecto que para nosotros trabajamos con los maestros para concebir un programa que nos permitiera definir qué necesitaban los maestros. Y esto se volvió hoy un proyecto que desde presidencia también se ha reconocido como un edificio, un
Bueno, se nos cayó. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Fue culpa de Instagram. Aquí el internet está perfecto. Vamos a retomar donde íbamos. Ya estábamos casi terminando, así que no se apuren. Espera, a ver. Ahí, hombre. Tatán. Bueno, vamos a ver, nos conectamos. Ay, a ver. No, se nos cayó a todos. Disculpen. Tranquilo. Cosas de la vida, gajes del oficio. Bueno, retomemos de donde. Sí, entonces hablábamos que MOBA está en un entorno muy interesante de la ciudad, es la centralidad norte del centro, o la parte norte del centro tradicional, donde está en el parqueadero del Parque Norte. Entonces aquí también muy parecido a lo que hicimos en el auditorio, cómo el uso que hoy tenía el parqueadero podía continuar y el edificio flota sobre ese espacio y las actividades entonces programáticas que pareciera que no deberían ser, empiezan a tener oportunidades de actividades distintas. En ese parqueadero se han hecho conciertos y en la parte de arriba están todos los espacios relacionados a zonas del cuerpo, espacios de cultura, espacios de cocción, de bien esta situación se reactive y se siga fortaleciendo al maestro en estos espacios. Qué chévere. De este edificio fue que Lucas Bularo hizo un artículo, ¿verdad? Sí, sobre ese. Muy buen artículo, muy buen artículo. Otro proyecto que está en este momento en curso es Distrito Vera. Este, por ejemplo, es de los proyectos que nos gusta mucho porque es donde los criterios como diseñadores de paisaje, el sector de Ciudad del Río ha tenido unos proyectos donde se ha contratado o se han ganado los proyectos a partir de una propuesta financiera. Y los promotores se han dado cuenta que el resultado de solo escoger el proyecto por lo financiero no ha sido. Se calificó no solamente lo financiero, sino que también se dio un 50% a la propuesta arquitectónica y urbana. Y aquí trabajamos con la oficina de Nasocio, con AE más B Arquitectos, y hemos logrado una propuesta de espacios comerciales y oficinas que contrastan con otros entornos de otros edificios. Trabajando, este es un proyecto que debe empezar obra este año, será aproximadamente 3 años de trabajo y esperamos que esto se integre. Entonces esto no se cierra, digamos. Yo por la noche quiero ya estar tranquilo ahí. Todo bien. Exacto, esto es de espacio al interior. Bendito damos el clima de ustedes para poder hacer eso. Ahora nos vamos para la nevera. De vuelta para acá. Sí, aquí fue muy bonito porque participar con otro grupo de arquitectos en unos proyectos de estrategia de un espacio que estaba cerrado por el acueducto y donde está este gran tanque que está ahí y se replica un poco la figura de las uvas en Medellín, también unas infraestructuras de espacio público, de encuentro, de recreación y cultura. Y fue muy interesante porque después, cuando los CEFES se fueron desarrollando, salió el concurso de los CEFES y nos asociamos con ARE
la oficina en Bogotá, y en conjunto presentamos el CFE para el Indio y logramos el primer puesto. Entonces fue muy interesante porque ahí continuamos ya también con el equipamiento y los criterios con los que planteamos el equipamiento van mucho desde la lectura del parque. El edificio es más como unos pliegues del parque que se abren y debajo de esos pliegues está el proyecto, está el edificio. Entonces creemos que también esas ideas fueron las que le dieron continuidad y hoy estamos trabajando con ARE, ya empieza la construcción y vamos muy bien con todo el proceso y sabemos que va a ser el impacto muy interesante, sobre todo para la zona de Suba, donde hay tantas necesidades de espacio público. Sí, estos proyectos entregan una peculiaridad muy interesante que trasciende de cómo, o sea, es un ejemplo de cómo la arquitectura trasciende y nos va a ayudar a erradicar de una vez este clasismo tan idiota que tenemos en nuestra sociedad, porque va a ser un espacio público donde los beneficios por los que los ricos han pagado por tantos años va a estar al alcance de todos y creo que, o sea, si no fuera por esta nueva situación, esto estaría viento en popa y es crucial que se contraten y se desarrollen porque es un ejemplo de que la arquitectura sí, construida sobre todo, sí puede ser un detonante positivo para una mejor sociedad. Entonces, sí, aquí hay unos términos de cómo construir felicidad en las ciudades y estos equipamientos realmente esa es su búsqueda. Un poco este libro donde se fundamenta Peñalosa hace parte del eco de todos estos F y creemos que además no solamente el potencial social, sino también cómo se inscribe en todos los corredores ecológicos que hacen parte del entorno. Claro, claro. Y ya para terminar, de este miércoles en 8 tengamos otra charla, a la cual nos gustaría también compartir. Normalmente las hacemos en la terraza de la oficina, por eso se llama charlas de terraza, pero durante toda esta cuarentena las vamos a hacer digitales, y entonces también un espacio abierto para todos participar también desde ahí. Claro, y también lo del dibujo, ¿no? Ah, sí, bueno, hoy amanecimos con muchas ganas de hacer un club de dibujo. Beta nos envió varias referentes y yo creo que vamos a hacer una invitación también colectiva y es una sesión de club de dibujo cada uno desde sus casas, como esa dibujar parte de los espacios interiores o algún objeto o algo, y después vamos a buscar alguna forma de compartirlo entre todos en alguna plataforma también para que quede un documento de como esas salidas. Si se dan cuenta en esa imagen, ahí está, después de que hacemos el dibujo, nos juntamos y ponemos todos los dibujos juntos. Yo creo que también vamos a lograr eso también de forma virtual. Sí, inclusive eso es un episodio, bueno, como arquitectos, si nos encierran en una casa, pues lo que más nos enseñaron es observar, y es algo que se está dando en todo el planeta, entonces pues será chévere ver tanto como el registro fotográfico del espacio urbano, casi que postapocalíptico, sin animales por ahí rodando, como también cómo es nuestra visión o cómo observamos ese nuevo entorno que se volvió no es espacio público, pero sí nuestro día a día, ¿no? Entonces, así es. Veamos a ver qué resulta, muy chévere. Yo creo que lo estamos lanzando y les estamos contando a todos también para que hagamos esto también como una práctica y un ejercicio colectivo. Eso, excelente, sí, así es que más se va a nutrir. Bueno, ¿crees que hay un espacio para un par de preguntas? Ya nos sí, claro. Vamos a lo que mandó. Dale. Bueno, aquí, perdón, se van los comentarios y no paro bolas, disculpen a los que no da. Vea, justo se cayó, ¿vio? Así es que no da. Bueno, aquí hay una que dice, siento que es difícil trabajar en grupo cuando el diseño se va más allá de lo funcional y entra la discusión de lo estético y artístico. ¿Cómo saber manejar esos temas en grupo? Probablemente es un estudiante o bueno, cuéntenos. Digamos que en nuestro caso las discusiones no van en un principio así la forma debe ser esta o esta otra, sino que las discusiones van primero y hasta sin rayar muchas veces, son conversaciones donde vamos en cuáles son, cómo definimos el proyecto, cuáles son los criterios y cuál es el concepto sobre el cual debería girar todo. Y ahí hay unas conversaciones muy importantes, en la medida en que vamos definiendo esos conceptos, vamos entendiendo ya entonces qué tipo de otras acciones se van
fortaleciéndola. Entonces, desde la forma urbana, desde los recorridos, desde la estructura, desde los diferentes sistemas. Pero digamos que en nuestro caso siempre buscamos tener algún concepto que son como muchas de estas ideas que les comentábamos rápidamente al pasar los proyectos, que sean como el marco y sobre ese marco depositar ya todos los elementos. Por eso a veces la forma no la sabemos, la forma llega después de esas conversaciones y las discusiones y las conversaciones ya de la forma ya no van tanto en si es lo de él o lo mío, sino en qué tanto están detrás de esos conceptos, qué tanto fortalecen esos conceptos. Y si al final vemos que no hay ninguna idea que fortalece el concepto, entonces volvemos a revisar el concepto o la idea fuerte y volvemos a arrancar la conversación. Sí. Y así terminan siendo materializados sus proyectos. Quien haya preguntado eso puede estudiarlos. Hay muchos, sobre todo se ve también en las planchas de concurso, que las pueden ver en la plataforma muchas veces cuando quedan seleccionados entre los finalistas. Ahí están desde la parte conceptual, cómo pasa a ser explicada esquemáticamente, hasta cómo termina siendo materializada en los renders. Ahí pueden ver mucho de eso. A ver, aquí hay otro. Aquí, sobre el artículo de Arquitectura Viva, ideas de los arquitectos para luchar contra las pandemias, ¿qué posición tiene Opus con el problema actual y qué se viene para el futuro? Creo que esto es una situación que nos cambia a todos. Ya sabemos que las implicaciones van a ser de muchos meses y además que la pandemia, para el caso de Colombia, se juntó con la caída del petróleo, ¿cierto? Entonces, eso nos va a acompañar seguramente hasta 2021. De todos modos, nosotros tenemos una historia de resiliencia, todo el país. Este país ha enfrentado situaciones y conflictos muy grandes y yo creo que ahí tenemos un conocimiento que nos da resiliencia para continuar. Desde la práctica o desde la arquitectura, nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio de reconstrucción del hábitat, porque mientras resolvemos el principal problema que tenemos hoy, que es el tema de salud, se van a otros sistemas, por ejemplo el hábitat, se van a empezar a deteriorar. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos a darnos cuenta cómo se está transformando los logros que habíamos tenido en hábitat y cómo empiezan a perderse durante estos tiempos para después volver a recuperarlo, para ver qué acciones podemos hacer rápidamente de recuperación de hábitat en temas de abastecimiento, en temas de convivencia, en temas de ingreso, en temas de emprendimiento, que todo eso va relacionado también al hábitat. Entonces ahí yo creo que vamos a tener unos retos muy grandes, así como arrancó la presentación y veíamos este periodo de violencia de Medellín y de Colombia, y desde ahí surgieron todas estas ideas de transformar la ciudad. Pues hoy la pandemia nos trae unas situaciones que van a hacer que se deteriore mucho ese tejido social, empresarial, institucional, pero si estamos atentos vamos a tener la posibilidad de recuperar, de trabajar mucho en esa recuperación, de reconstruir el hábitat que de pronto se esté perdiendo en estos momentos. Ok, genial. Bueno, Carlos, muchas gracias por su tiempo. A todo el equipo, pues porque llevan muy pendientes para lo que Todos te mandan muchas saludos también y te agradecen la invitación. Esto, para los que nos están viendo, esto no es una cosa improvisada. Opus es una oficina que trabaja muy bien en su comunicación y llevamos en conversación para traerles a ustedes el mejor contenido posible a través de esta nueva plataforma, hablando de esta adaptabilidad y de la capacidad, digamos, de nuestro pueblo de ser resiliente y ver dónde encontramos la oportunidad de una nueva plataforma puede traernos, ¿no? Entonces, bueno, nada, muchas gracias y los invitamos a que los vean en sus redes sociales, en su página, y en iDaily tiene un montón de contenido publicado, tanto de obras construidas como no construidas, de todas las escalas, y así seguirá siendo, claro que sí. Son unos grandes, un gran aporte el que nos dan de contenido y de buena calidad. Así que, bueno, muchas gracias y el resto de la semana seguiremos con otros exponentes también de esta escala. Santiago, para terminar, mucho optimismo a todos, mucha energía, optimismo, resistir y seguramente vamos a encontrar caminos y formas de salir adelante. Eso. Chao a todos, gracias. Bueno, hasta luego. Y qué pena si se cortó, creo que el otro va a quedar grabado, pero no podemos dejar los dos. Entonces, por temas de bagaje,
la primera parte que fue desde el Instagram de Opus, esa sí va a quedar grabada. De pronto, no sé si tú, Carlos, puedes poner ahora que terminemos, si te deja a ti compartirlo en tus historias, guárdalo y así pues la gente puede ver en el de Act Daily, en el de Opus, la primera parte y en el tuyo la segunda, porque si pongo compartir se va a borrar la primera, ¿vale?